Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast literario en Living es Radio Libros. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Santiago Trancón, autor de la reciente novela publicada por Editorial Círculo Rojo y titulada Días de Tormenta. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Pilar. Es un placer volver a estar contigo. Recientemente has publicado un libro excelente, La verdad sea dicha, que ya hemos comentado aquí hace poco, y ahora nos presentas un nuevo libro, una novela con un título que alude a unos hechos reales que ocurrieron entre 1933 y 1947, de los que hablaremos, pero que también es una metáfora de una época de turbulencias sociales y políticas relacionadas con la guerra civil y la posguerra. Es una novela impactante que seguro captará la atención de muchos de tus lectores. Y para empezar, una pregunta. ¿Qué te inspiró a escribir esta historia? Pues mira, el punto de partida es una pregunta que siempre me viene cuando pienso en la historia de España, especialmente en los periodos convulsos, cuyo ejemplo más dramático es la última guerra civil. Digo la última por ahora, porque nadie nos asegura que no se pueda volver a repetir y viendo lo que está pasando, en fin. La pregunta es, ¿cómo esos acontecimientos tan dramáticos afectan a la vida real de las personas, a su visión de la vida y a su experiencia del mundo, ¿no? Trato de indagar sobre lo que no se ve a primera vista, las vivencias y sentimientos profundos que guardan en su interior quienes han vivido esos momentos y quienes, sin vivirlos directamente, pues tratamos de comprenderlos, ¿no? Explorar cómo los sucesos históricos afectan a las personas comunes y cómo sus vidas quedan totalmente condicionadas por ellos. Muy interesante. ¿Podrías hablarnos de algunos de los personajes principales de tu novela? ¿Quiénes son y qué papel juegan en la historia? Mira, el protagonista de la trama es el hijo de un alcalde socialista que fue asesinado en 1933, en plena República, cuando él era un niño. Y este asesinato está basado en un hecho real que ocurrió en un pueblecito de León, una villa, un pueblo bastante importante, se llama Valderas, que es donde yo nací, que en la novela pues pasa a llamarse Valdavia para establecer un distanciamiento necesario, ya que se trata de una novela aunque tenga una base histórica real, ¿no? El hilo argumental gira en torno a la venganza que este niño, al llegar a joven, lleva a cabo matando al asesino de su padre ya en plena posguerra, ¿no? Al mismo tiempo, se recrea la vida rural, el mundo de las experiencias infantiles y el desgarro que va a sufrir el protagonista al tener que abandonar su tierra, ¿no? Pues luego aparecen otros muchos personajes que van transmitiendo de cerca las tensiones, los enfrentamientos, los sentimientos llenos de contradicciones. En fin, todo ello a través de la descripción cruda de los hechos, que fueron tremendos, por un lado, pero por otro, de la evocación que hace el protagonista. Los personajes suenan muy profundos y complejos. Se entiende muy bien esa complejidad del personaje porque la hilvanas muy bien. Pero ¿cuáles son los temas de fondo que transitan a lo largo de la novela? Hombre, los temas principales son el odio, el rencor, la crueldad, la injusticia y, muy importante también, la fuerza de las palabras y los sentimientos, ¿no? Eh, pero también exploro otros mundos, ¿no? Como el de la infancia, cómo las primeras experiencias y recuerdos pueden marcar nuestras vidas para siempre. Eh, Quería que los lectores reflexionaran sobre cómo el pasado sigue vivo en nosotros y cómo necesitamos conocerlo para darle algún sentido que nos ayude a comprender y a entender nuestro presente. La infancia siempre vuelve a lo largo de toda nuestra vida. La acción de Mm. tu novela se sitúa en una época muy específica.
¿Por qué elegiste este periodo histórico? Mira, elegí el verano de 1933 como arranque, ¿no? Y luego los años de la Guerra Civil y de la posguerra, porque son momentos cruciales en la historia de España y muy especialmente en esta villa, en este pueblo, Valderas, Valdavia, ¿no? De donde, por cierto, debo decir que eran los padres de Begoña Gómez, ¿eh? Ah, Donde ella además pasó eh, de niña la infancia y la adolescencia, ¿no? Bueno, a poco entre paréntesis, que le convendría muy bien a ella leer esta novela, a ella y a su marido, claro, porque muestran no haber entendido nada de lo que pasó en España en ese periodo. Ni siquiera deben conocer los sucesos tremendos que en Valderas, y en Valdavia, ocurrieron en esos años en que situó mi novela. sí, atractiva referencia, sin duda que puede despertar la curiosidad de los lectores. Santiago, para Mm. conocer un poco más sobre ti como escritor, ¿cuándo y cómo nació tu pasión por las palabras, el lenguaje, la lectura y la escritura hasta llegar a hacer de ellas un arte? Mira, mi pasión por las palabras y la lectura comenzó desde muy pequeño, he de decirlo. Recuerdo que me quedaba fascinado oyendo a las personas mayores contar historias. Es una fascinación por el lenguaje, esta maravillosa lengua que utilizamos, ¿no? El español. Mm, Empecé a escribir mis propias historias muy jovencito, vamos, de adolescente, ¿no? Incluso en los maristas donde estudié, pues llegué a crear una revista escolar, ¿no? Pero una cosa es escribir y otra publicar. Hay que dar un salto cuántico, ¿no? Aceptando, para publicar, ¿no? Aceptando el reto de ser valorado y juzgado por los demás. Superando esto es como uno empieza a convertirse en escritor. Tema muy interesante que abordaremos en otra ocasión. ¿Qué esperas de los lectores o que los lectores se lleven de tu novela? Mira, espero que los lectores tengan una mayor comprensión de nuestra historia y que también reflexionen sobre la naturaleza humana. Pongo una cita de Muñoz Molina al comienzo, donde habla que necesitamos que haya una proporción entre las causas y las consecuencias, y por eso dice que magnificamos las causas de los sucesos trágicos. Tiene que haber detrás siempre algo grandioso, en fin, incomprensible, tremendo, ¿no? Pero nos puede causar horror el comprobar que quienes provocan esas grandes tragedias, pues actúan por motivos a veces meramente mezquinos, triviales, muchas veces simplemente por delirios de poder o porque tienen un ego desbordado, por rencor, resentimiento. Claro, esto es importante conocerlo, porque invito a que el lector piense sobre estos sentimientos ocultos que llevan al fanatismo y a justificar en un momento determinado las acciones más crueles, ¿no? Muy interesante, así es. Sé que has sido profesor de teatro, que has escrito sobre teatro y reseñado muchas obras. Además, tu dicción y tu voz son hipnotizantes. Por eso me Bueno. gustaría finalizar esta entrevista pidiéndote que nos leas un párrafo de tu libro o que nos recites el texto de la contraportada. ¿Te animas? Mira, antes de leerte el texto final de la contraportada, permíteme que voy a leerte otros párrafos que ayudarán un poco a los oyentes a hacerse una idea más acertada de la novela, ¿no? Que lo vamos a contar para que no pierda el interés, porque es una novela que tiene una intriga y soluciones inesperadas e incluso es casi un tipo, en fin, una estructura de novela negra, ¿no? Bien, pero leo esta otra parte que contrasta con ese hilo argumental, ¿no? El polvo de los caminos que se pierden en el horizonte entre flotantes espigas y racimos de sangre y oro. Las nubes blancas, borlas, guedejas, corderos en el inmenso azul pastando azul. Y recorriendo las calles, el sonido del bronce, el cobre y el hierro fundidos que guardaba el eco guerrero y alegre de los antiguos pobladores de aquellas tierras. Ya había amanecido cuando oyó de nuevo el tañido grave de las campanas de Santa María del Azogue. No podía imaginar que esas campanas anunciaban la muerte súbita de Claudinita
alcanzada por el rayo. Es cierto, a lo largo de la novela van apareciendo descripciones muy poéticas y reflexiones filosóficas que elevan el relato a un nivel que va mucho más allá de la pericia argumental, sin que por ello la novela pierda la intriga, el suspense propio de la novela negra. Sí, para crear esa atmósfera poética y reflexiva, inicio cada capítulo con unos versos, como por ejemplo en el capítulo quinto que dice así, estos versos iniciales. Frágiles, las imágenes del recuerdo no soportan el temblor de lo que sigue oculto. ¿Puedes leernos el comienzo de ese capítulo 5 que más me ha impactado especialmente? Mira, sí, dice así. Liberadas del peso de los cuerpos, las sombras de los muertos vagan por los caminos hasta refugiarse en las bodegas y los pozos, las cuevas y las grutas tenebrosas donde nunca penetra el sol. Ahí permanecen hasta que el corazón de la tierra las absorbe con sus latidos. Pero las sombras de los que han muerto de forma violenta pueden pasarse años buscando reposo, porque no tuvieron tiempo para encontrar su camino, arrojadas bruscamente al fondo de la noche. Desorientadas, algunas tratan de meterse en el sueño de quienes las añoran hasta fundirse con la propia sombra de los soñadores. Arcadio Ruiz, que es el protagonista, dice, Arcadio Ruiz empezó a respirar en sueños la sombra de su padre la misma noche en que cayó abatido por las balas en la plaza de Ramón y Cajal, cerca de los Soportales. Cuando su aliento le penetró, sintió que tenía que vengar su muerte. Era un niño y formuló en voz alta la promesa a la que quedó atado para siempre como un anillo que no se puede arrancar del dedo. No hay nada más apremiante que las promesas que hacemos cuando aún no sabemos hasta qué punto el mundo se va a oponer a la realización de nuestros deseos. Aquella noche soñaba que no podía abrir los párpados, que se le pegaban como barro seco. Oyó gritos, hizo un gran esfuerzo y abrió los ojos, pero entonces creyó que ya nunca más podría volver a cerrarlos. Extraordinario, extraordinario párrafo, Santiago. Vemos en efecto que no solo contiene poesía, sino también filosofía y a la vez cómo se integra esto en la intriga del relato. Bien, pues para acabar, léenos algo de la contraportada que resume bien el contenido de la novela. Sí, pues para ayudar sobre todo a los oyentes que se hagan una idea, que se animen a leer esta novela, voy a leer ese párrafo que me pides. Dice así. Verano de 1933. Una villa milenaria, un asesinato, la guerra y la posguerra. Tiempo de venganzas. La sombra omnipresente de los muertos que vagan en busca de reposo. Un trueno restalla y retumba como si se resquebrajara una roca enorme. Cayó la tormenta como un huracán. El río se convirtió en un mar rojo. Flota un cadáver entre los cañaverales. Un impresionante relato histórico lleno de suspense y tensión que avanza sin decaer hacia un final inesperado. Una infancia que quedará para siempre cercenada y partida en dos, como atravesada por un rayo. Nada somos sin el recuerdo de lo que fuimos. El pasado quizás nunca desaparezca y siga vivo en algún lugar recóndito de nuestro ser. Los hechos históricos que aparecen narrados con toda su crudeza no hacen que el autor logra situarlos más allá de cualquier alegato ideológico o partidista en su dimensión más profunda y humana.
Pues sí, la novela no adopta ningún enfoque ideológico partidista, quiero resaltar, como suelen ser las novelas de la guerra civil. No ocurre en este caso. Santiago no logra caer en esa trampa y deja al lector que saque sus propias conclusiones, sin imponerle nada, pero sin ocultar la crudeza de los hechos. Gracias, Santiago, por compartir con nosotros tus experiencias y consejos y ser tan generoso compartiendo tu talento. Ha sido un placer tenerte aquí y conocer más sobre tu proceso creativo. Gracias a ti, Pilar. Como siempre, muy agradecido por tu atención y el rigor y seriedad con que trabajas, al mismo tiempo con esa ligereza y ese bien saber estar. Te lo agradezco de verdad. Sigue así. Es, es un placer escuchar que tienes palabras tan amables para este trabajo que realizamos con la mejor voluntad, pero que a veces es duro porque no nos sale, no está, nuestras limitaciones, tanto técnicas como de presupuesto, pues no dan para hacer virtuosismos, ¿no? Así que me honran tus palabras y te las agradezco mucho. Un placer A y ti. un honor tenerte aquí, como siempre. Hasta pronto.